Hola, mis amadísimos discípulos de Jesús, amados miembros activos en el cuerpo místico de Cristo. Un gran gusto, como siempre, saludarles y agradecerles que me permitan sus atenciones y estar conmigo. Y pues seguimos con este tema de quiénes somos. Ya llegamos al capítulo número 32. Realmente no, nunca pensé realmente que fueran a ser tantos capítulos, tantas horas, pero no sé cómo lo vean ustedes. Para mí siento que ha valido mucho la pena y yo estoy muy contento con estas pláticas que de verdad muy amorosamente estoy con ustedes entregándoles este pequeño conocimiento que, que me permiten que les entregue. Muchísimas gracias a todos y pues vamos a seguir. Creo que ya me tardé mucho con las, con las pláticas en relación al rey Arturo, pero pues ya prácticamente estamos casi terminando esto. Probablemente hoy terminemos de hablar de lo del rey Arturo. Ya tenemos las listas y todo lo que nos faltaba terminando esta plática. Lo voy a poner en Facebook, lo que me falta de entregarles de quiénes son en la época del rey Arturo para los que todavía no los hemos indicado. Bien, les quiero comentar un poco sobre el rey pescador. El, el rey pescador es un personaje muy importante que, que aparece en la vida de los caballeros de la mesa redonda casi al final de su encarnación, de sus encarnaciones. Ya decíamos el miércoles y los días anteriores que también nombramos algo sobre el rey pescador, que este personaje era un rey venido a menos, un pequeño reino cercano relativamente a la isla de Avalon, donde en Tintagel residía un Camelot, el rey Arturo y toda su corte. Y este rey fue herido en una batalla en una pierna y en la ingle, y estaba postrado, no podía levantarse, y entonces el reino viene a menos. El rey pescador tiene un hijo que, que ocupa todas las funciones reales de este rey pescador, porque el rey pescador no se puede levantar de la cama. Y entonces José de Arimatea era uno de los seres que avalaban al rey pescador, que lo protegían, le daba enseñanza, para que a su vez el rey pescador, cuando fuera el momento en que estuvieran preparados ya los caballeros de la mesa redonda, fueran en su búsqueda del rey pescador, para que el rey pescador los metiera en esta sagrada enseñanza. O sea, todo funcionaba en relación a el cáliz sagrado, el Santo Grial. O sea, la idea de la sagrada enseñanza que se les entregaba a ellos era el encuentro del Santo Grial. O sea, el Santo Grial, todos pensaban en la copa, en el cáliz sagrado, donde se realizó la Sagrada Eucaristía, en esa cena última en casa de José de Arimatea por Jesús, nuestro amadísimo Maestro, nuestro amadísimo
Salvador. Bien, entonces ya hemos hablado del significado de lo que representa para nosotros el Santo Grial. Bien, ese significado que nosotros sabemos ahora es lo que le querían decir, lo que les dijo José de Arimatea al rey pescador y lo que el rey pescador debía de transmitir a los escogidos de los caballeros de la mesa redonda para que fueran a recibir su instrucción con el rey pescador. Entonces, como el rey pescador estaba herido, entonces José de Arimatea le indica que debe de entregarles el conocimiento a estos caballeros que van a llegar en su búsqueda y que en reciprocidad a la enseñanza que van a recibir, el caballero más puro de ellos lo va a sanar. Entonces, José de Arimatea, decíamos en la vez anterior, que se presenta ante Sir Galahad, que era primo de Sir Percival, y le da las indicaciones de que le diga al rey Arturo de que ellos deben de ir en búsqueda del rey pescador, que José de Arimatea, que era un personaje que lo tenían muy, muy presente y muy en cuenta el rey Arturo y toda su corte, porque ellos sabían que ellos eran descendientes de José de Arimatea, en particular Sir Galahad. Entonces, por eso José de Arimatea se presenta en soñación con Sir Galahad, que es Víctor, nuestro queridísimo hermano Víctor, y va y habla con el rey Arturo y le explica todo esto, y entonces decide el rey Arturo que deben de ir en búsqueda del Santo Grial. Entonces, que vayan a buscar al rey pescador. Como no sabían en dónde se encontraba, que fueran de dos en dos los 12 caballeros, o sea, seis y seis, por distintas partes de Inglaterra, en búsqueda del rey pescador. Y entonces le pide a Sir Galahad que vaya con Sir Percival, y como estaban con los problemas con Sir Lancelot, entonces el compañero de Sir Lancelot en esa excursión iba a ser Sir Bors. Entonces le dice a Sir Lancelot que se lance de inicio y que Sir Bors vaya con Galahad y con Percival en búsqueda del rey pescador. Y así lo hace. Bueno, ya hablamos un poco de que entraron en conflictos, que hubo guerras, etcétera, etcétera. Entonces, a Sir Galahad lo guía José de Arimatea. Le dice por dónde ir en ensoñaciones. Y finalmente, después de mil y un peripecias, porque la negatividad, ustedes saben cómo es la negatividad. La negatividad sabía perfectamente bien que la corte del rey Arturo, incluyendo al rey Arturo, incluyendo a Merlín, incluyendo a todos, eran los descendientes de Jesucristo. Tienen la sangre de Cristo. Entonces los atacan fuertemente, meten a Modred, o sea, Modred es un hijo, ya lo comentamos, de Arturo con su media hermana Morgana, y Modred es un ser del mal,
en Encarnación y lo meten ahí para que haga la lucha dentro de la corte del rey Arturo y la hace. Entonces él se enamora de, de, de la esposa del rey Arturo, o sea, de Ginebra, y como él sabía que Lancelot y Ginebra tenían amoríos, en secreto, va y se lo dice al rey Arturo. Y entonces es por eso que el rey Arturo le pide a Lancelot que se vaya él solo a buscar al rey pescador y le quita a su compañero Bors para mandarlo junto con Percival y con Sir Galahad. Y empiezan los problemas fuertes. ¿Por qué? Porque Mordred es un ser del mal. Y entonces empieza el ataque, empieza la guerra, etcétera, etcétera. En este entretiempo, Galahad, Percival y Bors llegan a encontrar el castillo del rey pescador. Entonces llegan y hablan con su hijo, que también es nombrado el rey pescador. El rey pescador es conocido con ese nombre porque en el cristianismo se simbolizaba el cristianismo con un pez. Entonces, como sabían que este rey era, o sea, muy llevado por el conocimiento cristiano, por eso le decían el rey pescador. En fin, y a su hijo, pues era el rey pescador porque estaba en las funciones del padre, que estaba tullido, estaba herido, estaba muy enfermo porque fue herido en la ingle, en una pierna, y estaba postrado, no podía levantarse, no podía caminar, y iba de vez en peor. Entonces todo el reino, debido a esto, pues iba en decadencia. Entonces llegan ellos, los tres caballeros de la mesa redonda, y entonces el rey pescador sabía, porque se lo había dicho José de Arimatea, que ellos iban a ir y que el más puro de los tres caballeros lo iba a sanar. Entonces, como Sir Galahad era el que recibió la encomienda de ir a buscar al rey pescador, entonces el rey pescador piensa que es Sir Galahad quien lo debe de curar y le dice que sí, que les va a entregar el conocimiento para el encuentro del Santo Grial, pero que primero lo tiene que curar. Y entonces, pues hablan entre ellos y José de Arimatea les dice que a través de Sir Percival va a entregar la energía precipitada divina para darle la sanación al rey pescador. Y así es, así sucede. Y entonces Sir Percival, entra con el rey pescador y hacen un ritual que es guiado por José de Arimatea y le entregan la salud a través de Madre María y a través de nuestro muy amado Jesús, el Cristo. Y el rey pescador sana y entra en recuperación y ya que él se siente mucho mejor, ya que puede levantarse, puede dar pasos, caminar, etcétera, empieza a entregarles el conocimiento. El conocimiento, o sea, no, si para nosotros llegar al conocimiento y al entendimiento del Santo Grial nos ha llevado 24 siglos, pues es algo que a Percival y a Galahad y a Bors, pues
no les iba a entregar en 2 horas. Entonces empieza a entregarles el conocimiento de la sagrada enseñanza y se lleva meses con este conocimiento. ¿Cuánto tiempo pasó? Realmente no lo sé, pero no llegó a entregar en forma concisa lo que era la representación del Santo Grial. O sea, ellos no supieron cómo encontrar el Santo Grial, que es a lo que fueron con el rey pescador. Cuando llega la noticia de que Arturo es herido y que está gravemente herido, piensan que puede morir y lo llevan de Tintagel, de Camelot, lo llevan a la isla de Avalon y al cuidado de los monjes en la abadía de Avalon. Y ahí finalmente el rey Arturo fallece. Entonces, Galahad, Bors y Percival se, se retiran del castillo del rey pescador porque van a presentarse con Arturo, porque saben que está enfermo, que está herido y que está en peligro su vida. Cuando ellos llegan a, a Camelot, les dicen que el rey Arturo está en la abadía de Avalon. Y entonces se van a la abadía de Avalon y cuando llegan, pues el rey ya había muerto. Entonces se quedó inconcluso el conocimiento que el rey pescador les iba a entregar. Y entonces todo se desmorona en Camelot porque están en en la tragedia de la muerte del rey Arturo. Y sobrevienen un montón de cosas que ya no tiene que ver con nuestro conocimiento, con nuestra evolución, porque muchos de los caballeros, tanto de la corte del rey Arturo como de la mesa redonda, fallecieron durante las guerras que hubo contra Lancelot y contra Modred. Entonces, cuando sucede la muerte del rey Arturo, el rey Arturo le pide a Merlín que su espada Excalibur sea llevada al lago. Y entonces esa espada de Excalibur fue entregada por la, la Dama del Lago. La Dama del Lago le pidió al rey Arturo que le devolviera la espada de Excalibur a ella cuando él dejara el reino, o sea, cuando él muriera. O sea, la espada de Excalibur no la iba a heredar el nuevo rey. Esa espada de Excalibur era exclusiva para Arturo. Y entonces la espada la llevan al lago, Galahad y Percival, y entran en una lancha y a medio lago la dejan, la tiran en el lago y está la, este personaje del lago, la dama del lago, a recibir la espada de Excalibur. Y ahí se queda Excalibur con la dama del lago. Entonces,
lo que es la vida nuestra de esa encarnación, hasta ahí llega. O sea, ya no hubo mayor avance. ¿Por qué? Porque ya no hubo la enseñanza que iban a entregar. En primera, a Percival, Galahad y Bors, por el rey pescador, y ellos iban a entregarle ese conocimiento al rey Arturo, para que a su vez todos los caballeros de la mesa redonda y la corte del rey Arturo tuvieran el encuentro con el Santo Grial. No llegaron a recibir el conocimiento como el que ustedes y yo tenemos ya. No lo recibieron. Entonces, hasta ahí paró la enseñanza. Ya no regresaron con el rey pescador. ¿Por qué? Porque ya se desbarató la corte, se desbarató el matrimonio de Ginebra, Lancelot fue muerto en batalla, Modred fue muerto por el rey Arturo y se terminó eso. Nosotros, discípulos de Jesús, ya no volvimos a encarnar en los descendientes de ellos. O sea, nosotros perdimos esa oportunidad y entonces tuvieron que pasar 7 siglos en preparación, no en preparación de conocimientos. Esto es muy importante que lo entendamos. La preparación que hubo en esos 7 siglos, o sea, esto fue en el siglo V. Y entonces todos nosotros, todo el discipulado de Jesús, encarnamos en distintos países, en distintas razas, en distintos continentes, porque teníamos nosotros que crecer espiritualmente. Teníamos que corregir muchas cosas. Recuerden que en la vida con el rey Arturo hubo una creación de karma grupal fuertísima. ¿Por qué? Porque ese odio que se desencadenó por Modred, entregándole ese odio a Arturo, que persiguió a Lancelot en una guerra y que posteriormente persigue a Modred en otra guerra, todos los caballeros tomaron bando. Entonces hubo guerra fuerte en medio del discipulado de Jesús. Y es ahí donde hay mayor cantidad de karma negativo grupal del discipulado de Jesús que hoy lo estamos sufriendo. Porque no hubo una transmutación o una quema de karma negativo en todos los siguientes, en todas las siguientes encarnaciones, porque no encarnamos juntos, más que en los templarios, todos, pero hubo 2 encarnaciones en que algunos o varios encarnamos con los Luises. Primero, con Luis IX, rey de Francia, y después con Luis II de Baviera. Luis IX, rey de Francia, es una encarnación de Daniel, pero toda la familia de Luis II, de Luis IX, perdón, de Francia, toda su familia eran discípulos de Jesús. Desde sus padres, el rey, o sea, vamos a hablar un poquito de esto porque es muy interesante.
Luis II era hijo del rey de Francia, de Maximiliano II. Luis IX, perdón. Entonces, Luis IX era hijo de reyes, de María de Prusia y de Maximino de Francia, Maximino II. Y este rey, eh, el padre de Luis II, de Luis IX, perdón, de Luis IX, rey de Francia, muere cuando, ya mis cebolas, es que los Luises se me confunden. No era hijo de María de Prusia, era hijo de Blanca de Castilla, perdón, y muere el padre de Luis IX, es que como los dos se llaman Luises, era el padre de Luis IX, muere cuando Luis tiene 12 años de edad. Entonces, él es el rey, o sea, él era el candidato a rey, y entonces a él lo invisten como el rey de Francia, como Luis IX, pero quien se ocupaba de todo era la mamá, Blanca de Castilla. Pero Blanca de Castilla le da una educación, una disciplina muy, muy fuerte, entregado a la religiosidad. O sea, Francia era totalmente apegada a Vaticano. Entonces Blanca de Castilla le entrega todo el conocimiento y todo el amor de Cristo a su hijo, el nuevo rey, a los 12 años de edad. Entonces Luis IX crece siendo instruido para la guerra, porque eran tiempos de mucha guerra. Hubo dos guerras en ese entonces, y entonces Blanca de Castilla era la que iba al frente de todo. O sea, no iba a la guerra, pero organizaba, porque Luis estaba muy pequeño todavía. Pero él recibe toda la información, todo el conocimiento, la enseñanza y la sabiduría para poder dar una vida adecuada a todo su reinado, todo su pueblo. Y Luis IX es conocido como el rey justo. ¿Por qué? Porque él recibió muchísima sabiduría de todos los que lo llevaron a este conocimiento enorme y a la religiosidad y a la disciplina y un gran amor a su pueblo y a su patria, a su reino. Entonces, cuando ya está un poco más muchacho, eh, se tiene que casar y se va a casar con Margarita de Provence. Y tienen 11 hijos, 11. Todos los personajes que hemos hablado son miembros del discipulado de Jesús. Más adelante, cuando ya nos adelantemos un poquito, porque les vamos a decir quién era quién. Y todos los que participaron en esa encarnación, no fuimos muchos. O sea, no fuimos como todas las damas de la corte del rey Arturo, como todos los caballeros de la mesa redonda y de la corte del rey Arturo, y todos los personajes que hablamos.
que como les dije, al término de esta charla, les voy a poner en Facebook los, todas las damas de la corte, los caballeros que aún me faltaban de entregar porque no me los habían dado. Ya me los dieron, pero pues hay que trabajar en pasarlos a la computadora y todo eso. Ya está listo, hoy se los voy a entregar, Dios mediante. Muchas gracias a todos los que me han apoyado en todo esto. Muchas gracias. Y gracias por su paciencia. Bien, entonces más adelante, cuando ya esté yo recibiendo toda la información, porque no sé cuántos del discipulado de Jesús estuvieron en esta encarnación con Luis Noveno. Luis Noveno se entregó a Dios y fue fervoroso, gran devoto. Él, por ejemplo, construyó en París la Sainte-Chapelle, que está en Ile-de-la-Cité. Es una capilla hermosísima que tiene, ¿cómo se llama esto? Los reliquias de la época de Jesús. Se dice que hay un trozo de la cruz de Jesús y hay un trozo de la corona de espinas que le entrega José de Arimatea a Luis IX. Recuerden que José de Arimatea se llevó la corona de espinas enredada en su báculo y lo sembró. Bueno, no pensó en sembrarlo, lo encajó al llegar a la isla de Avalon y dijo, aquí voy a construir la primera iglesia de Cristo de Europa e Inglaterra. Y floreció, prendió la corona de espinas. Actualmente existe, es el espino sagrado, que está en la iglesia que era de San José de Arimatea, actualmente iglesia de San Juan Bautista. Es otra iglesia porque la iglesia original fue destruida por Enrique VIII, igual que destruyó la abadía que está en Glastonbury, que es actualmente lo que fue la isla de Avalon. Ya hablamos de que bajó el nivel del mar y entonces la isla ya se conectó con el sur de Inglaterra y destruyó la abadía de Avalon, destruyó todas las iglesias. Había una iglesia en la cima del monte Thor, en donde está, que lo único que no destruyó fue la torre de la iglesia, o sea, se les olvidó destruirla, o sea, ¿por qué? No lo sé. Pero esa iglesia fue construida porque hubo apariciones del arcángel Miguel en ese sitio, en la cima de ese pequeño monte, y entonces ahí se edificó esa iglesia, que fue destruida, no fue reconstruida. La torre es la original y ahí estuvimos nosotros cuando fuimos en la misión santa de ir a Glastonbury para desbloquear lo que todos esos magos negros habían bloqueado de ese lugar, que es una precipitación, recibe una precipitación intensísima de energía divina y que la habían bloqueado los brujos negros que estaban ahí, que nosotros fuimos a hacer un ritual alrededor del espino sagrado. Bueno, ya me salí de esto. Entonces, parte de la corona de espinas se le entrega a José de Arimatea a Luis IX y él la lleva a París junto con el trozo de madera de la cruz donde fue crucificado Jesús y para honrarlos, estas reliquias, hace la Sainte-Chapelle
que es una iglesia hermosísima, con unos vitrales espléndidos, y yo nunca, nunca en las ocasiones que he tenido la oportunidad de París, nunca he podido entrar a Saint-Chapelle. ¿Por qué? No sé qué pase. Pero la última vez que estuvimos en París, que fuimos todo el grupo, después de ir a Glastonbury, volamos a París para regresar de París a México. Nos quedamos varios días en París. Yo fui a Saint-Chapelle, dije, ahora sí voy a poder entrar. No pude entrar. No sé cuántas veces he estado en París, pero todas las veces he intentado entrar a Saint-Chapelle, o la están reparando, o no abrieron, o ya cerraron, o están por cerrar y ya no lo que sea. Nunca he podido entrar a Saint-Chapelle en esta encarnación. En otra encarnación sí. Sí, porque Luis IX la construyó. Así es. Mis queridísimos, amadísimos hermanos del cuerpo místico de Cristo. En cuanto a mí me den ya todos los pormenores de quienes de ustedes estuvieron en la corte de Luis IX, que no son todos, una pequeña parte del discipulado de Jesús estuvimos unidos junto con la familia de Luis IX, sus padres, su esposa, sus 11 hijos. Lo único que les puedo comentar ahorita es que varios de ellos van a ser reestructurados. Por ejemplo, tuvo 2 hijas que se llaman Blanca. La primera hija de nombre Blanca, igual que la mamá de Luis IX, se murió de niña a los 3 años de edad. Y la última hija fue una reencarnación de la primera Blanca. Y entonces le pusieron nuevamente el nombre de Blanca. O sea, de los 11 hijos, hay 10 discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque una de ellas nació 2 veces como hija de Margarita y Luis IX. Fíjense qué interesante, qué interesante. Y dentro de la familia de los hijos hay cosas muy importantes que no las vamos a platicar ahorita porque son cosas que me va a llevar un poco de tiempo. Ya tenemos casi 3/4 de hora que estamos en esta charla y ya nos queda muy poquito tiempo. Nada más les quiero comentar que el rey Luis IX de Francia es San Luis, rey. O sea, fue santificado por el Vaticano. ¿Por qué? Porque fue un rey muy piadoso. Tan piadoso así que hizo 2 cruzadas. Karma grupal. Poquitos, pero karmáticos. O sea, lamentablemente, las cosas, o sea, queriendo hacer un bien. O sea, ¿por qué son las cruzadas? Las cruzadas son para defender el Santo Sepulcro en Jerusalén. Las cruzadas son para proteger a los peregrinos que van al Santo Sepulcro. Las cruzadas son para fines
de protección para fines de salvaguardar sitios santos, como la vida de los templarios. La vida de los templarios es para proteger a los peregrinos que van a Santiago de Compostela. Y ustedes saben que Santiago de Compostela es una hermosísima basílica. También estuvimos ahí en otra misión. Fuimos a Santiago de Compostela, como fuimos a Fátima, como fuimos a muchos lados, en misiones. Y todas esas misiones nos lo acaban de decir en el mes pasado. Se ha tomado todo ese dharma maravilloso que hemos tenido cuando hemos ido a Mount Shasta, cuando hemos ido a Glastonbury, cuando hemos ido a Santiago de Compostela, cuando hemos ido a Fátima, cuando hemos ido a todos esos sitios santos que nos han llevado en misiones, como cuando hemos ido a San Francisco. En San Francisco hicimos una misión hermosísima, San Francisco, California, y como hemos ido en 2 veces a Banff, Canadá, al lago Luisa, para visitar el templo etérico del Arcángel Miguel, que es nuestro príncipe. 2 veces hemos ido, la última de ellas, precisamente hoy, hace 4 años, volamos a Calgary, Canadá, para ir al lago Luisa, que está en Banff, Lake Louise. Porque el 7 de junio de hace 4 años fue la precipitación espiritual de Daniel y se hizo precisamente en el lago Luisa. Este próximo lunes, Daniel cumple 4 años de estar aquí. ¿Qué les parece? 4 años ya. A mí se me hace un mundo. Pero cuando pienso, o sea, porque lo que hemos vivido con Daniel es impresionante. Bueno, así lo veo yo. No sé cómo lo vean ustedes. A lo mejor a ustedes ni les importa. Bueno, a muchos sí. Pero si vemos que son 4 años que ya han pasado, y les voy a contar cosas impresionantes que nos sucedieron. Ese día, 7 de junio, este lunes, son 4 años de estar Daniel físicamente con nosotros. Ay, mis amados hermanos, cuánto hemos vivido en esos 4 años. Cuánto hemos vivido todos nosotros. Y yo se los agradezco profundamente. Han sido maravillosos. Han sido amorosísimos. Mi gratitud para con todo el cuerpo místico de Cristo es enorme. Y les agradezco estos 4 años de una manera infinita. Que Dios permita que todos continuemos en este camino de corrección en karmas negativos ceros, evolucionando espiritualmente y elevando nuestra vibración espiritual a todo lo que nuestro amado Padre nos permita para poder recibir esa segunda, bueno, esa tercera octava de luz que vamos a recibir, porque llegamos con una, porque se nos fue retirada parcialmente, temporalmente, que ya nos la entregaron el 31 de marzo.
hace 3 años. Y vamos a recibir otra. Los que no estaban ese 31 de marzo, porque todavía no entraban, no sabían ser pertenecientes al discipulado de Jesús y que hoy son ya miembros activos en el cuerpo místico de Cristo, van a recibir esa octava de luz que les fue retirada temporalmente durante 20 y tantos siglos. Ya la van a recibir. Amados hermanos, si nosotros nos unimos amorosa y armónicamente en nuestra fraternidad como el cuerpo místico de Cristo y avanzamos y logramos la transmutación o quema, las dos cosas, porque transmutamos entre todos y quemo yo. Vamos a lograr que nuestro amadísimo Padre Celestial acerque la abducción, que es lo que más yo deseo para ustedes y para mí. Amados hermanos, esto es primordial. ¿Por qué estamos hablando tantas veces de quiénes somos? Porque nos tenemos que enterar. Mientras mejor tengamos ese entendimiento y ese conocimiento, que lo comprendamos perfectamente bien, que sepamos que estamos ocupando un sitio privilegiado en este universo, y cuando tengamos la fe absoluta de que nuestra realidad divina es el ser hijos de Dios y que somos discípulos de Jesús y que estamos con nuestra lámpara de aceite encendida esperando por el compromiso que ustedes y yo hicimos con Jesús justo en el momento previo a su ascensión a los cielos, de esperarlo a su segunda gloriosa venida. Gracias a ese compromiso estamos encarnados ahorita. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo es inminente. Todos los que estamos aquí hoy lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Jesús se comprometió a venir para llevarnos a esa morada donde vamos a convivir con Él eternamente, a la casa de Dios. Que la casa de Dios es una partícula de la precipitación de su templo etérico que se encuentra sobre Jerusalén. O sea, Él precipitó esa casa de Dios, una pequeña partícula, porque va a ser lo primero que va a ser precipitado de la ciudad cuadrangular, el templo etérico de Jesús. ¿Para qué? Para que ustedes y yo vivamos con Jesús aquí, en el chakra del corazón de nuestro amado planeta azul. Amados, esto es una herencia divina. Esto es el premio a esos 20 y tantos siglos que hemos tenido y el premio que Jesús nos regala. ¿Por qué? Porque lo estamos esperando. Ustedes y yo habríamos podido lograr la ascensión hace siglos.
¿Ustedes creen que eso no tiene privilegios ante nuestro amadísimo Padre y sobre todo con nuestro amado hermano Jesús, nuestro amado Maestro, nuestro Salvador? Él sabe perfectamente bien que nosotros lo estamos esperando, que nosotros somos esa luz de Dios, que estamos iluminando el camino para que Jesús venga, para que Jesús regrese a convivir con nosotros. Amados hermanos, esta es nuestra misión, esperar a Jesús, pero para que Jesús venga tenemos que estar preparados, así nos lo dijo. Yo voy a mi Padre para preparar la segunda venida, para tener la morada en la que vamos a convivir ustedes y yo. Pero yo voy a venir cuando ustedes estén preparados para ello. Y por eso son nuestras clases del curso de abducción. Tenemos que implementar la visión divina, la ubicuidad y todos los dones. Todo esto lo sabemos, amados hermanos, y estamos a punto de ese gran logro. Ya nuestro amado Padre Jesús, Madre María, nos permite estar ya en karma negativo cero. Todos estamos en karma negativo cero. No hagamos karmas de nueva creación. Eso es necesario. Tenemos que tener disciplina, tenemos que tener control, tenemos que tener armonía, tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener conocimientos, tenemos que tener gratitud para que la justicia divina esté en nosotros. Amados hermanos, esto está hecho. Tenemos que esperar nada. Si hemos esperado 20 siglos para este momento, no es factible que alguien dé la espalda a esta altura. Ya, se acabó. Lo único que tenemos que hacer es estar aquí. Vivir la casa de Dios con todos sus eventos. Recuerden que precisamente en un mes ya fue nuestra ceremonia de la libertad espiritual. Es deber nuestro estar presente en la ceremonia, o los que no puedan venir, ¿por qué? Por sus trabajos o porque viven fuera del área metropolitana y no pueden venir un día a la Ciudad de México, tómenlo por Zoom, pero inscríbanse. Se tienen que inscribir porque esto no se lo pueden perder, porque además vamos a tener toda la entrega del rayo verde, con el rayo azul obviamente de protección y con el rayo de la abundancia, de la verdad y de la sanación. Viene Madre María con el arcángel Rafael a entregarnos un dictado de sanación. Vamos a tener una precipitación intensa de sanación en una meditación bellísima. Vamos a recibir el elixir de la salud que nos va a entregar Madre María y el arcángel Rafael durante su dictado, igual que nos van a entregar la Sagrada Eucaristía de manos de Madre María y del arcángel Rafael, que es su llama gemela. Amados hermanos, dejemos la apatía y la desidia y entreguémonos a Dios. Jesús está esperando por ti, por ti, por ti y por mí.
Somos la prioridad para nuestro amadísimo Padre Celestial. Somos la prioridad para Jesús. ¿Por qué no va a ser nuestra prioridad Jesús, Madre María, nuestro amado Padre Celestial y Dios Espíritu Santo? Claro que sí, ¿es tu prioridad? Mi prioridad sí es. Es Dios, sus jerarquías y ustedes. Ustedes son prioridad para mí. Por eso estoy aquí con todo mi amor, con todo mi alegría y mi felicidad de compartir con ustedes estos datos que me dan los maestros para ustedes. Amados hermanos, sacudamos la pereza, sacudamos todo aquello que nos está poniendo tibios. Entreguémonos a Dios, entreguémonos a esta sagrada enseñanza, a esta maestría cósmica divina que estamos recibiendo continua y constantemente, a estas precipitaciones intensas de energía divina que nuestro amado Padre nos regala constantemente. Recibamos todos esos dones, todo esto que las jerarquías nos entregan siempre. Amados hermanos, para mí es un gran honor estar con ustedes. 4 años el próximo lunes. 4 años. Se me ha hecho nada y se me ha hecho todo. Encontrarlos ha sido mi mayor felicidad después de mi encuentro con Dios y con las jerarquías y con Jesús. Vivo feliz con todos ustedes. Amados hermanos, ya estoy cumpliendo 1 hora. Les agradezco profundamente todas sus atenciones. Les agradezco profundamente con todo mi corazón y con toda mi alma que me regalan esta hora de sus vidas, casi todos los días. Amados hermanos, bendiciones para todos. Inscríbanse si no se han inscrito, ya sea en presencial o por Zoom, pero inscríbanse. No se lo vayan a perder. Es importantísimo. Un gran gusto, una gran alegría y una felicidad estar con ustedes. Bendiciones para todos. Demos gracias a Dios por todo esto que nos entrega en nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, me lo permitirán. Gracias.